Padre, en el nombre de Jesús, envía tu palabra saliendo con poder en el Espíritu Santo y alcanzar a las almas. Permite que las almas vengan a ti y sean salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gran privilegio estar de nuevo aquí en mi canal de YouTube, The Bajan Preacher. Mi sermón de hoy se llama Nuestro Padre Celestial. Este sermón es acerca de nuestro Padre Celestial. Él quiere ser el Padre Celestial de todos. Tiene la capacidad, tiene el amor y tiene el poder de ser el Padre de todos. Ahora quiero mirar la historia de Génesis, versículo 8, y dice que Dios plantó un jardín y puso al hombre él para disfrutarlo. Mostró, por ejemplo, cuáles son sus intenciones para la humanidad, y esas intenciones son para nosotros tener una existencia hermosa, una vida de tranquilidad, y él era el proveedor. Para Adán y su esposa Eva fueron colocados en el jardín para disfrutar del jardín. Adán no estaba trabajando, se estaba relajando y comiendo fruta. Solo piense en eso por un segundo, o puede ser más largo. Este es el mismo Dios, es nuestro Padre Celestial. Dios nunca quiso que nosotros tuviéramos una vida difícil. Él siempre habla de descanso. Él es un gran padre. Usted sabe lo que estoy hablando si usted es un buen padre. Ningún padre quiere una vida difícil o una mala vida para sus hijos. Estaré mencionado y hablando acerca de los padres terrenales a lo largo de este sermón, para que puedas entender mejor a nuestro Padre Celestial. Un buen padre terrenal debe ser un maestro, una figura de autoridad en los ojos de los niños. Debe ser respetado por ellos. También debe ser un proveedor para sus hijos. Sus hijos deben ser obedientes a él y seguir su consejo, porque los buenos padres tienen el mejor interés en el corazón por sus hijos. Generalmente, un buen padre debe ser un buen ejemplo de ser humano. Sabemos que esto no siempre sucede, pero seremos positivos y hablaremos de buen padre y sus cualidades. Todas estas características y cualidades que he identificado de un Padre terrenal, pues nuestro Padre Celestial tiene todas estas características y más, porque Él es perfecto. ¿Quieres conocer a nuestro Padre Celestial? ¿Te gustaría ser un hijo de nuestro Padre Celestial? Dios quiere ser tu Padre Celestial. Ya tenemos un Padre terrenal. Él puede estar vivo o muerto, pero Dios quiere ser tu Padre Celestial. Pero usted sabe que Dios no puede convertirse en tu Padre Celestial hasta que usted no se convierta en uno de sus hijos. Ahora habló a la persona que no es cristiana. Debes dar tu corazón a Dios. Si no lo das su corazón a Dios, no será su Padre Celestial. Puedo demostrar que con las palabras de Jesús, cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, donde dice, algunos judíos que no lo aceptaron para ser enviado de Dios, que su padre era el diablo. Quiero decirle a todos, Dios dice que usted tiene pleno acceso a Él a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que lo sepas. Si oras a Dios en el nombre de Jesús, Él te oirá. Como tu Padre Celestial, Dios quiere lo mejor para ti. Él tiene dones
para nosotros. Tiene planes para nosotros tener un buen futuro. Eso es nuestra ilusión. Pero la oferta está disponible. Así es como un buen padre terrenal tendría buenos planes para sus hijos y quería darles buenos regalos, incluso cuando parezca difícil. Cualquier buen padre terrenal quiera un gran futuro para sus hijos. Así es nuestro Padre Celestial. Hay un dicho que dice: papi siempre sabe qué es lo mejor para sus hijos. Ahora, cuando un padre trata a sus hijos con amor, respeto y les da un buen consejo, da a sus hijos una gran experiencia de crecimiento. Y los niños que tenían un buen padre o un gran padre normalmente son individuos más equilibrados en la sociedad. Así que el papel de un padre es realmente importante. Como hijos de nuestro Padre Celestial, vamos a acceder al cielo. Será hermoso realmente. Pablo habló de esto en Corintios 2, versículo 9. Lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que ningún humano puede concebir, y las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y recuerda que ha dicho para aquellos que lo aman. Y usted sabe que los niños aman a su padre. Cuando un padre trata a sus hijos bien, sus hijos lo amarán. Y sabes que mostrarás tu amor por tu padre siendo obediente a él. Así que el cielo va a ser hermoso. El cielo va a ser glorioso. ¿Quieres perder esa experiencia? Aquí en esta tierra, en este mundo, generalmente todo el mundo le gusta tener una buena experiencia o incluso una gran experiencia. La Biblia dice que Dios ha preparado un lugar llamado cielo para sus hijos y será una gran experiencia. El plan de Dios para nosotros es que podamos vivir para siempre en paz y contentos en la tierra. Ese es el deseo de cualquier buen padre. Todo buen padre tiene intención que su descendencia, sus hijos, tengan una vida buena y sana. Dios quiere una vida buena y sana para sus hijos. Dios quiere un futuro bueno y hermoso para sus hijos. ¿Estás dispuesto a poner tus manos en las manos del amo y darle a Dios una oportunidad en tu vida? Espero que lo esté considerando. Pero ustedes que no son hijos de Dios, que no han dado su corazón a Jesús, solo puedes entrar en el reino de los cielos si aceptas a su Hijo Jesucristo como tu Salvador. Es tan simple como eso. Usted puede convertirse en un hijo de nuestro Padre Celestial simplemente aceptando a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Ahora, después de convertirse en un hijo del Padre Celestial, ¿qué es lo que Dios requiere de sus hijos? O, en otras palabras, ¿qué crees que Dios requiere de ti? Déjeme decirles, igual que sus buenos padres terrenales que quieren una buena o una gran relación con sus hijos, cuando se convierten en hijos de Dios, Él quiere exactamente ese tipo de relación con ustedes. Dios quiere que vengas a Él con cualquier situación.
cualquier problema, cualquier decisión sobre tus buenos días, en tus malos días, puedes invocarlo, puedes orarle en el nombre de Jesús, que Él te oirá. Quiere que tú le digas cosas pequeñas, cosas grandes, como estás sintiendo lo que necesita. Él está ahí. Debe creerlo, porque Dios es real. ¿Sabes qué? Cada padre ama cuando sus hijos son obedientes a su consejo. Usted sabe que Él espera que sus hijos sean obedientes a su palabra. Cuando nosotros, como hijos, somos obedientes a nuestros padres y los respetamos, construimos una excelente relación con nuestros padres terrenales. Nuestro Padre Celestial es de la misma manera y usted necesita obedecer su palabra en su vida diaria como un hijo de nuestro Padre Celestial. Y su palabra es la Biblia. Él quiere ser tu Padre Celestial y Él ha enviado a su siervo para decirte eso. Él solo tiene buenos planes para ti y tu futuro. Quiero que sepas, nuestro Padre Celestial te ama mucho. Como un Padre terrenal, quien quiere lo mejor para su hijo. Tu Padre Celestial quiere lo mejor para ti y sabe lo que es mejor para ti. La Biblia dice que Dios ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo. Es un gran sacrificio que demuestra que Dios ama al mundo y el mundo se refiere a ti y a mí. La Biblia dice que cuando la vida en la tierra ha terminado, eso es cuando mueres, que hay otra vida. Su espíritu irá a Dios si Él es tu Padre Celestial, o irá a un lugar llamado infierno. Dios envía a sus mensajeros, sus siervos, para decirte que Él te ama. Quiere que lo aceptes para Él ser tu Padre Celestial. Usted puede estar diciendo lo que un Padre Celestial puede hacer por mí. Créeme que Él te cuidará, Él te protegerá, Él te consolará, Él te bendecirá. Pero usted puede decir que no creyó en el cielo o el infierno. Este hombre es solo otro cristiano loco. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Qué si es verdad? ¿Qué pasa si existe una vida después de nuestro tiempo aquí en la tierra? En otras palabras, después de que usted muere, no quiero arriesgarme. Yo sé que quieres estar preparado. En este mundo se nos enseña a estar preparados para situaciones diferentes. Para estar preparados para esta situación, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es la única manera. Y si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo que quiero entrar, quiero que seas un hijo del Padre Celestial, estaré orando al final de este sermón y quiero que repitas esa oración conmigo. Si eliges ser un hijo o una hija del Padre Celestial, no hay límite de edad. Si usted ha decidido hacer de Él su Padre Celestial, solo repite después de mí: Señor Jesús, entra en mi corazón y perdona de mis pecados. Te serviré a ti como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has dicho esta oración de corazón, ahora puedes llamarte hijo de Dios. Y Dios se ha convertido en tu Padre Celestial. Espero que mantenga tu relación con tu Padre Celestial. Y sabes que los ángeles en el cielo se regocijarán en el nombre de Jesús. Amén.